El pitido monótono de las máquinas, una melodía cruel en la unidad de cuidados intensivos, se convirtió en un redoble de muerte para Marcos. La voz fría y profesional del administrador del hospital confirmó su peor temor. Solo un milagro, o un antiguo remedio casi olvidado, podría salvar a su pequeña hija, Sofía, un conocimiento que, con una punzada de vergüenza y pánico, sabía que solo residía en las manos de su madre, Elena, a quien él, con una arrogancia despiadada, había echado de su vida y de su hogar años atrás. Hola, mi querido amigo. ¿Estás listo para sumergirte en una historia donde el brillo del oro ciega el corazón y la sabiduría ancestral se alza como el único faro en la más oscura de las noches? Prepárate, porque lo que vas a escuchar es el relato de Elena, una mujer cuya dignidad fue pisoteada por su propio hijo, pero cuya alma, forjada en la adversidad, guardaba un tesoro mucho más valioso que cualquier fortuna. Elena era la personificación de la resiliencia, una mujer cuyos ojos, de un marrón cálido y profundo, habían visto las mieles del amor y la amargura de la traición. Sus manos, aunque finas, estaban curtidas por años de trabajo en el campo, de cuidar su pequeño huerto, de preparar remedios caseros para los males del pueblo. Su cabello, antes de un castaño lustroso, ahora estaba salpicado de hilos de plata que enmarcaban un rostro marcado por la sabiduría y la serenidad, pero también por el dolor silente. Vestía siempre ropas sencillas de algodón, a menudo descoloridas por el sol y el uso, pero siempre impecablemente limpias. No tenía lujos, pero su presencia emanaba una quietud que a muchos les resultaba incómoda en el mundo vertiginoso de hoy. Su hogar, el humilde rancho familiar donde Marcos había crecido, era ahora un recuerdo lejano. En su lugar habitaba un pequeño y modesto apartamento en un edificio antiguo en las afueras de la ciudad, un rincón ignorado por el bullicio, donde el aroma a hierbas secas y viejos libros se mezclaba con el de un café recién hecho. Los muebles eran pocos, heredados o encontrados, pero cada objeto tenía una historia, una vida. En un rincón, un pequeño altar con una imagen de la Virgen y un puñado de flores silvestres. En otro, estanterías repletas de volúmenes sobre botánica, medicina tradicional y folclore, libros que Marcos había desestimado como supersticiones de viejas. Marcos, su único hijo, había ascendido meteóricamente en el mundo de los negocios. De un origen humilde, se había convertido en un magnate de la tecnología, un millonario hecho a sí mismo, o al menos eso se decía. Su opulenta mansión en las colinas, con sus ventanales de suelo a techo y sus jardines impecables, era un monumento a su éxito. Pero con la fortuna vino la arrogancia, y con la arrogancia el desprecio por sus raíces. Sofía, su esposa, una mujer de sociedad de impecable linaje y un temperamento frío como el hielo, fue la arquitecta de esa transformación, puliendo las asperezas de Marcos hasta convertirlo en el hombre despiadado que era ahora. Las miradas de Sofía hacia Elena eran siempre de un desprecio apenas velado. Marcos, tu madre huele a tierra, y sus manos, por Dios. ¿No puede usar guantes? Una vez, en una cena importante con socios extranjeros, Sofía había insistido en que Elena comiera en la cocina, alegando que su presencia distraería a los invitados con sus historias de pueblo y sus yerbajos. Elena sintió cómo la sangre le subía a las mejillas, no de vergüenza, sino de una profunda, silenciosa rabia. Su corazón latía con una furia sorda, un tambor tribal que resonaba en sus sienes. Sus puños se apretaban en su regazo, las uñas clavándose en las palmas de sus manos, un pequeño acto de autolesión para canalizar la inmensa indignación. Un nudo se formó en su garganta, un cúmulo de palabras que ardían por salir, por defender su dignidad,
su esencia, pero se contuvo. Su mirada, aunque herida, se mantuvo firme, una resolución pétrea que Sofía no podía quebrar. Marcos, por su parte, se mantuvo en silencio, su mirada eludiendo la de su madre, un acto de cobardía que le dolía más que cualquier insulto de Sofía. Era como si la aprobara, como si él también la viera como una vergüenza. Cuando Marcos la obligó a vender el rancho familiar, el lugar donde había criado a su hijo, para construir un moderno complejo residencial, Elena sintió que le arrancaban un pedazo del alma. «Madre, es por tu bien. Necesitas un lugar más moderno, más cómodo», había dicho Marcos con una falsa sonrisa, mientras sus ojos solo veían el valor del terreno. Elena había suplicado, había llorado, aferrándose a los recuerdos, a los árboles centenarios que su abuelo había plantado. Pero Marcos fue implacable, sus palabras frías como témpanos. «Ya decidí. Es lo mejor para todos». Ese día, Elena sintió la herida más profunda, la traición más cruel. Su propio hijo la despojaba de su historia, de su herencia, de su hogar. El dolor físico, un retortijón en el estómago, era insignificante comparado con la devastación de su espíritu. Se sentía como una hoja seca al viento, arrancada de sus raíces, sin un lugar al que aferrarse, pero en lo más profundo de su ser, un susurro ancestral resonó. «Elena, la tierra te llama». Las raíces nunca mueren, solo se transforman. El tesoro oculto de Elena no era de oro ni de joyas, sino un conocimiento ancestral, una sabiduría que había pasado de generación en su familia. Su abuela, una curandera respetada en las comunidades indígenas, le había enseñado los secretos de las plantas, las propiedades curativas de cada hierba, la forma de leer los mensajes del viento y las estrellas. Le había enseñado a escuchar el cuerpo, a entender sus desequilibrios, a sanar no solo con remedios, sino con empatía y con el poder de la creencia. Para Marcos, ese era un conocimiento arcaico, charlatanería, supersticiones de viejas. Él se reía de sus pócimas y de sus hojas secas, prefiriendo la aséptica eficiencia de la medicina moderna. Nunca sospechó que, bajo la apariencia de aquella mujer anticuada, residía una mente brillante, un instinto sanador que trascendía los límites de la ciencia convencional, una habilidad que un día, en su desesperación, el mundo a su alrededor se vería obligado a reconocer con una mezcla de sorpresa y profunda admiración, un asombro que se manifestaría en ojos muy abiertos, en murmullos de incredulidad y, finalmente, en un respeto reverencial. El contraste entre la vida opulenta de Marcos y la existencia humilde de Elena era un abismo cada vez más grande. Marcos vivía en una burbuja de lujo, rodeado de personal que satisfacía cada uno de sus caprichos. Su mansión era un despliegue de arte contemporáneo, tecnología de punta y piscinas infinitas. Sofía, su esposa, organizaba eventos sociales donde se hablaba de inversiones millonarias y viajes exóticos, mientras Elena, en su pequeño apartamento, tejía su propia ropa para ahorrar, cultivaba unas pocas hierbas en macetas en su balcón para sus remedios y se alimentaba con lo justo. La disparidad era una herida abierta en el corazón de Elena, no por envidia, sino por la profunda tristeza de ver a su hijo tan lejos de los valores que ella le había inculcado. Recordaba las noches de su infancia, cuando Marcos, con la cara manchada de tierra, la ayudaba a plantar semillas, y ella le enseñaba a identificar las hojas de la verbena o las flores de la caléndula. Esos recuerdos, ahora, parecían de otra vida, de otro hijo. Cada interacción con Marcos era una punzada. Cuando le visitaba en la mansión, se sentía como una extraña, una intrusa en la vida de su propio hijo. Sofía se aseguraba de que siempre hubiera alguna excusa
para que Elena no se quedara mucho tiempo. Marcos y yo tenemos una cena importante, madre. Quizá otro día. O, si se atrevía a opinar sobre algo, Sofía la interrumpía con un tono condescendiente. Ay, Elena, qué ideas tan campestres. Marcos, explícale que en la ciudad las cosas son diferentes. Elena sentía cómo el aire se volvía denso, cómo las palabras de Sofía le arañaban el alma. La humillación era tan constante que se había vuelto una capa más sobre su piel, pero por debajo de ella, la dignidad de Elena permanecía intacta, una brasa ardiente en su pecho. Sus ojos se empañaban a menudo, pero las lágrimas se quedaban contenidas, rehusándose a darle a Sofía y Marcos la satisfacción de verla quebrarse. El nudo en su garganta se volvía más apretado, impidiéndole tragar, la boca seca, pero su quijada se mantenía firme. Algún día, la soberbia de ellos les pasará factura. La vida es un espejo, y siempre devuelve lo que se le da. La semilla del cambio, el momento que lo transformó todo, llegó como un cataclismo. Fue un 23 de agosto, un día de verano sofocante, cuando Marcos, tras una discusión particularmente cruel, le ordenó a Elena que se fuera de la mansión. Madre, ya es suficiente. No encajas aquí. No te necesitamos. Te doy un mes para que encuentres tu propio lugar. Yo te daré lo necesario para que vivas modestamente, pero no quiero más escándalos, ni tus ideas de pueblo. Sus palabras, heladas y cortantes, atravesaron a Elena como dagas. Sofía, de pie junto a Marcos, sonreía con una satisfacción cruel, sus ojos brillando con un triunfo mal disimulado. Elena sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Sus rodillas flaquearon, pero logró mantenerse en pie. La traición era tan profunda que le arrebató el aliento. Su propio hijo, el niño que había cargado en sus brazos, al que había amamantado, al que había enseñado a caminar y a soñar, ahora la echaba a la calle. Su mente gritaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo pude haber criado a un hombre tan cruel? ¿Dónde está el Marcos que conocí? El dinero lo ha devorado, lo ha transformado en un monstruo. Esto no es mi hijo. El shock era paralizante, un golpe tan brutal que parecía sacudirle el alma hasta los cimientos. Un dolor sordo se instaló en su pecho, una punzada constante que se extendía por todo su cuerpo, dejándola entumecida. Sentía el sabor amargo de la bilis en su boca, el corazón latiéndole desbocado contra sus costillas, como un tambor de guerra. Sus manos temblaban, apretándose tan fuerte que sus uñas se clavaron en sus palmas, un pequeño acto de dolor físico para atenuar la inmensa agonía emocional. Se fue sin decir una palabra. Sus ojos, antes llenos de amor incondicional, ahora solo reflejaban un vacío, una tristeza infinita. Al salir de la mansión, el sol de agosto la golpeó con una fuerza inusual, pero no sintió su calor, solo el frío de la soledad. Cargaba una maleta pequeña, el mismo objeto que había usado para llevar a Marcos al hospital cuando era un bebé, y una vieja caja de madera, su único tesoro, el diario de remedios de su abuela, sus propias notas y un puñado de hierbas secas que atesoraba. Una punzada de desesperación la invadió, un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué haré? ¿A dónde iré? Estoy sola, completamente sola. El nudo en su garganta era tan apretado que le impedía respirar con normalidad. Pero mientras caminaba por las calles polvorientas, el peso del diario en sus manos le recordó las palabras de su abuela. Elena, la naturaleza nos provee de todo. La verdadera riqueza no está en el oro, sino en el conocimiento que puedes compartir, en la vida que puedes salvar. Esa frase, un eco de su pasado, encendió una pequeña chispa en la oscuridad. El medallón de la Virgen que llevaba en su cuello, un regalo de su madre, se sintió cálido al tacto.
Era un recordatorio de la fe, de la esperanza. Sus pensamientos se volvieron más claros. Marcos podrá quitarme mi casa, mi nombre, pero nunca mi conocimiento, nunca mi esencia. La chispa se convirtió en una pequeña llama, una determinación férrea. No se rendiría. Su dignidad era lo único que le quedaba, y la protegería con uñas y dientes. Ese diario, esas hierbas, su sabiduría, eran su legado, su propósito, y con ello, Elena se prometió a sí misma, no solo sobreviviría, sino que florecería, lejos de la sombra de Marcos y Sofía. El proceso de transformación de Elena no fue repentino, sino una meticulosa reconstrucción, ladrillo a ladrillo, de su propia vida y propósito. Encontró un pequeño empleo como cuidadora de ancianos en un barrio modesto, un trabajo que le permitía subsistir y, más importante, escuchar historias y compartir su quietud con otros. Cada mañana, antes del amanecer, se dedicaba a estudiar el diario de su abuela, a memorizar las propiedades de cada planta, a perfeccionar las técnicas de preparación de infusiones y emplastos. Su modesto apartamento se convirtió en su laboratorio, el aroma a romero, lavanda y eucalipto llenando cada rincón. Era un refugio, un santuario donde su espíritu se nutría. Su mente, antes consumida por el dolor de la traición de Marcos, ahora se enfocaba en la inmensidad del conocimiento ancestral, en las complejas interacciones de las plantas, en los matices de cada enfermedad y su remedio. Cada día era un nuevo descubrimiento, una nueva conexión. Los obstáculos eran constantes. La pobreza era una sombra persistente. A veces no tenía suficiente dinero para comprar todas las hierbas que necesitaba, o para pagar el transporte a los lugares remotos donde crecían las plantas más raras. Se enfermó un par de veces, agotada por el trabajo y la investigación, pero se curó a sí misma con sus propias preparaciones, reafirmando su fe en sus métodos. El escepticismo de la gente era otro muro. «Señora, ¿esas hierbitas de verdad funcionan?» «Mi médico dice que es una tontería». Elena respondía con una sonrisa tranquila, sin imponerse, dejando que los resultados hablaran por sí mismos. Una vez, una vecina la miró con lástima. «Pobrecita, tan culta, y ahora así...». La vida es cruel. Elena simplemente asintió, su mirada fija en el horizonte, en el futuro que estaba construyendo, un futuro donde su conocimiento sería valorado, no por la riqueza que trajera, sino por la vida que salvara. Su monólogo interno era una conversación continua consigo misma, una fortaleza mental que la mantenía en pie. No se trata de Marcos, nunca se trató de él. Se trata de honrar mi legado, de usar lo que se me ha dado para ayudar. Cada persona que ayudo es una semilla de esperanza que planto. La verdadera riqueza no es el dinero, sino la salud, la paz, la conexión con lo esencial. Pensaba en su abuela, en las generaciones de mujeres fuertes que la precedieron. Ellas sobrevivieron a mucho más. Ellas honraron la tierra. Yo también lo haré. La frustración por la lentitud de los avances, por la falta de recursos, a veces la abrumaba y sentía el peso del desánimo. Sus hombros se encorvaban ligeramente y un suspiro escapaba de sus labios, pero entonces sus ojos se posaban en alguna hierba floreciendo en su balcón, o en una página del viejo diario de su abuela, y una nueva oleada de determinación la invadía. Sus manos, que antes temblaban por el dolor, ahora se movían con una precisión y una confianza que le recordaban su propósito. Estaba construyendo no solo una nueva vida, sino un nuevo legado. Elena empezó a aplicar su conocimiento de forma discreta en su comunidad. Primero, curó la tos persistente de un niño en la vecindad, un caso donde los antibióticos fallaban. Luego, alivió el dolor crónico de una anciana, cuya artritis no respondía a la medicación convencional.
la voz se corrió. La gente, al principio escéptica, acudía a ella, atraída por la quietud de su presencia y la eficacia sorprendente de sus remedios. Elena no cobraba dinero. Aceptaba lo que le ofrecieran, a menudo huevos, verduras o una palabra de agradecimiento. Se convirtió en una figura respetada en su humilde barrio, la señora de las hierbas, la que siempre tenía una infusión para el insomnio, un ungüento para las quemaduras o una palabra de consuelo para el alma. Su preparación no era para un gran golpe, sino para el día a día, puliendo su arte en el anonimato, lejos de la luz pública, forjando su verdadero valor en la práctica de su don. Su primera alianza crucial se forjó con el doctor. Ricardo Ramírez, un médico de un hospital público del barrio, un hombre de unos 50 años, con gafas en la punta de la nariz y una mirada que reflejaba un cansancio crónico, pero también una profunda empatía por sus pacientes. El doctor Ramírez había llegado a un punto de frustración con los límites de la medicina convencional, especialmente en casos de enfermedades crónicas o de origen psicosomático. Un día, una de sus pacientes, una mujer mayor con una enfermedad autoinmune que le causaba dolores insoportables y no respondía a ningún tratamiento, se presentó en su consulta con una sonrisa radiante. «Doctor, el dolor ha disminuido. La señora Elena me dio unas hierbas». El doctor Ramírez, escéptico pero intrigado, decidió investigar. Con cautela, visitó a Elena en su pequeño apartamento. El aroma a hierbas y tierra le invadió al abrir la puerta. Él, al principio, era un muro de escepticismo, su mente científica luchando contra lo que parecía ser charlatanería. Pero la conversación con Elena, la calma de su voz, la precisión de sus descripciones botánicas y los resultados evidentes en sus pacientes, lentamente comenzaron a derrumbar su resistencia. Elena, con paciencia, le explicó la filosofía detrás de la medicina tradicional, la interconexión del cuerpo, la mente y el espíritu, la importancia de tratar la causa, no solo el síntoma. Le mostró sus diarios, sus anotaciones, la meticulosidad de sus preparaciones. Ricardo, al ver la dedicación y la profundidad de su conocimiento, quedó asombrado. «Elena», dijo, su voz llena de un respeto recién descubierto, «usted tiene un don y un conocimiento que la medicina moderna ha olvidado. Necesitamos aprender de usted». El doctor Ramírez se convirtió en su aliado silencioso, un puente entre el mundo de la ciencia y el de la sabiduría ancestral. Le derivaba pacientes a Elena, documentaba los resultados e incluso empezó a incorporar algunos de sus métodos en su propia práctica, bajo estricta supervisión. La confianza entre ellos creció, forjada en el respeto mutuo por el conocimiento y el deseo compartido de aliviar el sufrimiento. La segunda alianza, aunque menos directa, fue crucial. Se trataba de Clara, una antigua empleada de limpieza de la mansión de Marcos, una mujer de unos 60 años, con la espalda encorvada por el trabajo y los ojos siempre alerta. Clara había presenciado en silencio la humillación de Elena, las miradas despectivas de Sofía, la indiferencia cruel de Marcos. Ella siempre había sentido una profunda lástima por Elena y un resentimiento creciente hacia la pareja. Un día, mientras Elena paseaba por un mercado popular, se encontró con Clara, quien ahora trabajaba vendiendo tortillas. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada se reconoció el dolor compartido. Elena no le pidió nada directamente, solo conversaron. Clara, movida por un profundo sentido de la justicia y la admiración por la dignidad de Elena, comenzó a darle información valiosa sobre la vida de Marcos y Sofía en la mansión, sus viajes, sus conversaciones, los pequeños secretos que escuchaba al limpiar. La lealtad de Clara no era por dinero,
sino por un lazo invisible de humanidad y solidaridad femenina. Ellos siempre fueron crueles, señora Helena. Usted es la buena, la que merece lo mejor. Sus conversaciones, a menudo breves y discretas, revelaban la creciente frivolidad de Sofía y la obsesión de Marcos por el control. La tensión en la vida de Marcos y Sofía, aunque invisible para la mayoría, comenzó a crecer. Una grieta sutil en la pulcra fachada de su vida perfecta. Sofía, con su estilo de vida excesivo, gastaba fortunas en joyas, viajes y fiestas. Marcos, aunque inmensamente rico, sentía la presión de mantener el ritmo, de asegurar su posición en la élite. Su hija, la pequeña Sofía, de solo 5 años, empezó a mostrar signos de una enfermedad extraña y progresiva, una condición autoinmune que la debilitaba cada día más. Sus pequeños ojos, antes llenos de vida, ahora opacos y cansados. Los mejores especialistas del país, importados de los centros médicos más prestigiosos del mundo, desfilaron por la mansión, por las suites privadas del hospital más caro, sin éxito. Diagnósticos confusos, tratamientos experimentales que no arrojaban resultados, solo una cuenta hospitalaria que crecía exponencialmente. La desesperación de Marcos y Sofía, que al principio era una preocupación contenida, se transformó en un pánico palpable, un terror que corroía su arrogancia. La primera confrontación, aunque indirecta, ocurrió en un evento de caridad al que Marcos y Sofía asistieron. El doctor Ramírez, ahora más cercano a Helena, dio un discurso sobre la importancia de la medicina integrativa y el potencial de los remedios naturales, mencionando vagamente un conocimiento ancestral que había encontrado en el barrio. Marcos y Sofía, sentados entre la audiencia, se miraron con desdén. «Tonterías», susurró Sofía con un tono despectivo. «Esas cosas son para gente sin acceso a la medicina de verdad». Marcos asintió, su rostro impasible, pero Helena, que lo observaba de lejos, sintió la punzada de la injusticia. Su monólogo interno fue de una tristeza profunda. Aún no lo entienden. Creen que el dinero lo compra todo. Pero la salud del alma, y a veces la del cuerpo, no está a la venta. Sintió el peso de la desesperación en el aire, la ignorancia ciega que los envolvía. La segunda confrontación fue más directa y mucho más dolorosa para Marcos. Su hija, Sofía, empeoró. La fiebre era constante, su respiración superficial, su piel, antes rosada y vibrante, ahora translúcida. Los médicos le dieron horas, quizás días. Un colega de Marcos, un hombre mayor y de profundas convicciones morales, al verlo destrozado, se atrevió a sugerir: «Marcos, he oído hablar de una mujer en los barrios bajos, una curandera. La gente dice que hace milagros. Creo que era tu madre, Helena». Marcos lo miró con furia. «Estás loco. Mi madre es una vieja charlatana. Sus remedios son tonterías. ¿Crees que voy a arriesgar la vida de mi hija con esas porquerías?» Su voz era un gruñido. El colega, decepcionado, se retiró. Pero la semilla había sido plantada. La paranoia y la desesperación de Marcos crecían. Él, el hombre de la lógica y la ciencia, se encontró recurriendo a terapias alternativas extravagantes, a rituales esotéricos, cualquier cosa que pudiera ofrecer una pizca de esperanza. Cada intento fallido era un clavo más en su ataúd emocional. Las noches en el hospital eran largas. La imagen de su hija, frágil y pequeña, le atormentaba. Su monólogo interno era un torbellino de agonía. Mi hija, mi pequeña Sofía, se me va, y yo no puedo hacer nada. Todo mi dinero, mi poder, ¿de qué sirven? ¿Y si ese viejo amigo tenía razón? ¿Y si mi madre... No, Number, es imposible. Ella no sabe nada. Solo son cuentos viejos, pero... ¿Y si sí? ¿Y si es mi última esperanza?
¿Qué precio tiene el orgullo de un padre cuando la vida de su hija pende de un hilo? La lucha interna era brutal, el orgullo contra el amor paterno. Su rostro se marcaba con cada nueva arruga de desesperación. Sus ojos, hundidos y enrojecidos, reflejaban el infierno que vivía. El sudor frío empapaba su camisa de seda, a pesar del aire acondicionado de la suite hospitalaria. Su respiración se volvía superficial, casi jadeante. La figura de su hija, conectada a los tubos, era un recordatorio constante de su impotencia. Sofía, por su parte, estaba al borde de la histeria. Sus gritos y llantos resonaban en el pasillo, un eco de su propia desesperación. El clímax explotó en la aséptica y silenciosa Unidad de Cuidados Intensivos, una habitación donde la vida de la pequeña Sofía se apagaba lentamente. El aire estaba cargado de tensión, el olor a desinfectante se mezclaba con el de la desesperación. Las luces fluorescentes del hospital, implacables, revelaban el rostro demacrado de Marcos, sus ojos hundidos y sin vida. Sofía, su esposa, estaba sentada a su lado, sus manos temblorosas aferradas a las sábanas de la cama de su hija, un gemido ronco escapándose de su garganta de vez en cuando. El monitor cardíaco de la niña emitía un pitido lento y preocupante. El doctor Ramírez, con una expresión sombría, se acercó a Marcos. «Señor Castillo, lo siento. Hemos hecho todo lo que pudimos. Su hija... le quedan horas». Las palabras del médico cayeron como un martillo sobre el ya destrozado corazón de Marcos. Sintió un vacío inmenso, un frío que le calaba hasta los huesos. La derrota era total, la impotencia, asfixiante. En ese momento de quiebre absoluto, el doctor Ramírez tomó una decisión. Se inclinó y susurró a Marcos. «Marcos, hay una última esperanza. Una persona. Su madre, Elena. Ella tiene un conocimiento que nadie más posee. La he visto hacer milagros». La mención del nombre de Elena golpeó a Marcos como una descarga eléctrica. Su rostro, ya pálido, se tornó lívido. Un jadeo se atascó en su garganta. Su orgullo, su arrogancia, la fachada de su vida perfecta, todo se desmoronó en ese instante, reducido a escombros. Miró al doctor Ramírez, sus ojos llenos de incredulidad y una punzada de esperanza desesperada. «Mi madre, ¿usted cree...?» Su voz se quebró. El doctor asintió con una seriedad solemne. Marcos no lo pensó dos veces. Envió a su chofer de inmediato, una orden desesperada que resonó en el pasillo. Pero el coche de lujo regresó vacío. Elena no estaba en su apartamento. Estaba en la plaza del mercado, ayudando a un niño con un ataque de asma. Marcos, consumido por la desesperación, se arrojó a su auto y manejó él mismo, como hacía en sus viejos tiempos, hacia el barrio humilde de Elena. Al verla, sentada en un banco, con su ropa sencilla, rodeada de la gente que la respetaba, Marcos sintió una vergüenza tan profunda que le dobló las rodillas. Se acercó, su voz apenas un hilo, sus ojos llenos de lágrimas. «Madre, por favor, mi hija se muere. La necesito. Te necesito». Era una súplica, la rendición de un hombre que lo había perdido todo, excepto la esperanza en el poder de su madre. La dignidad de Marcos se había derrumbado por completo. Su rostro, surcado por lágrimas, reflejaba la desesperación de un padre que veía la vida de su hija escaparse. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus rodillas amenazaban con ceder, la garganta seca, su voz apenas un susurro que se quebraba con cada palabra. Elena lo miró. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora reflejaban una profunda compasión. Sin decir una palabra, tomó su pequeña bolsa de hierbas y siguió a su hijo. La escena en la unidad de cuidados intensivos era desoladora. La pequeña Sofía, tan frágil, respiraba con dificultad. Elena se acercó a la cama,
su presencia irradiando una calma que contrastaba con el caos emocional de la habitación. Tomó la mano de su nieta, la pequeña mano tan fría, y la examinó con cuidado. Luego sacó de su bolsa varias hierbas, las molió con un mortero de madera que siempre llevaba consigo, mezclándolas con una precisión ancestral, un proceso que era casi un ritual sagrado. El aroma de las hierbas llenó la habitación, desplazando el olor a desinfectante. Preparó una infusión, una pócima verde oscuro, y con sumo cuidado, gota a gota, la administró a la niña con una jeringa. Las reacciones fueron un torbellino de emociones en tiempo real. Marcos, de pie junto a Elena, observaba cada movimiento con una mezcla de desesperación, escepticismo y una fe naciente. Al ver a su madre preparar la pócima, sintió un escalofrío de incredulidad, pero su desesperación era tal que se aferraba a cualquier hilo de esperanza. Cuando Elena le dio la infusión a su hija, su rostro se contrajo, una mueca de agonía y esperanza luchando por el control. Sus ojos, enrojecidos e hinchados por el llanto, no parpadeaban. Sintió una punzada en el pecho, su corazón latiéndole desbocado. El sudor frío resbalaba por su sien, su respiración se volvía superficial. Cuando la niña empezó a mostrar una leve mejoría, una tenue coloración en sus mejillas, una respiración un poco más profunda, la boca de Marcos se abrió en un jadeo ahogado. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas al suelo, un sollozo profundo y desgarrador escapándose de su pecho, las lágrimas brotando a borbotones. Era un llanto de alivio, de arrepentimiento, de una revelación que lo golpeaba con la fuerza de un tsunami. Su orgullo, su arrogancia, todo se desvaneció, dejando al descubierto un hombre roto y humillado, pero también, por primera vez en años, un hombre sincero. Sofía, la esposa de Marcos, sentada al otro lado de la cama, observó a Elena con ojos llenos de desprecio al principio, sus labios curvados en una mueca de incredulidad. «¡Esto es una barbaridad! Marcos, ¿qué estás haciendo?». Su voz era un siseo irritado, pero a medida que los minutos pasaban y la pequeña Sofía empezaba a estabilizarse, el shock la invadió. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su boca se entreabrió en un gesto de asombro. La palidez se extendió por su rostro. Su cuerpo, antes rígido, se relajó ligeramente. Las lágrimas, antes de furia, se convirtieron en un torrente de alivio y una vergüenza punzante. Los prejuicios que la habían cegado se desmoronaron. No pudo evitar el sollozo que se atascó en su garganta, una mezcla de culpa y gratitud, mientras veía cómo la vida regresaba al rostro de su hija. Su arrogancia se desvaneció, dejando una mujer vulnerable y petrificada. El doctor Ramírez, junto a Elena, observaba con una calma profesional, pero sus ojos brillaban con un profundo orgullo y una satisfacción contenida. Él ya había visto el poder de Elena. Sus labios se curvaron en una sonrisa discreta, una vindicación silenciosa. La enfermera de turno, una mujer experimentada que había visto incontables tragedias en la UCI, se quedó muda, sus ojos muy abiertos, observando el monitor de la niña. El pitido se hizo más regular, el oxígeno en sangre aumentó. Un murmullo de milagro se extendió entre el personal médico que observaba desde el umbral de la puerta. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por la respiración cada vez más regular de la niña y los sollozos de Marcos y Sofía. En ese instante, la dinámica de poder se invirtió instantáneamente. Marcos, el magnate, el hombre de millones, estaba de rodillas con la cabeza gacha, suplicando con la mirada la ayuda de su madre, la mujer a la que había echado de casa. Elena, la humilde curandera, se erigía con una autoridad tranquila, su sabiduría, una fuerza inquebrantable. «Marcos», dijo Elena, su voz suave pero firme, «necesitará reposo».
Y una dieta especial. Esto es solo el principio. Habrá que trabajar mucho para que se recupere completamente. No hubo reproches, solo instrucciones claras, dictadas con la autoridad de quien posee el conocimiento verdadero. Su voz era un bálsamo, pero sus palabras, concisas y directas, establecían un nuevo orden. La humilde madre se había convertido en la única salvadora de su linaje. La caída de Marcos no fue un castigo legal, sino una profunda y pública humillación moral, un escarmiento social que lo transformó desde sus cimientos. La noticia del milagro de la abuela curandera se extendió como la pólvora. Los periódicos, que antes lo adulaban como el rey de la tecnología, ahora publicaban historias de su arrogancia y de cómo había echado a su propia madre a la calle. Su imagen de hombre de éxito implacable se desmoronó, revelando un ser humano defectuoso, cegado por la avaricia y el orgullo. Algunos socios de negocios, que solo valoraban su dureza, comenzaron a distanciarse, incómodos con su nueva vulnerabilidad y la sombra del escándalo familiar. Marcos no perdió su fortuna, pero perdió algo más valioso: el respeto de aquellos a quienes había intentado impresionar y la superficialidad de su vida social. Tuvo que enfrentar las miradas de lástima o desprecio de la gente que antes lo envidiaba. La vida en la mansión, antes llena de fiestas y ostentación, se volvió silenciosa. Su ostentación, ahora una burla a su propia ceguera. Se sentía avergonzado, desnudo de su armadura de dinero. Sus días pasaban entre el hospital, cuidando de Sofía, y la soledad de su estudio, reflexionando sobre su vida, su mente carcomida por el arrepentimiento, el peso de sus acciones una carga aplastante. Sofía, su esposa, también sintió el golpe. Sus amigas de la alta sociedad, que antes la adulaban, ahora la evitaban, murmurando sobre la humillante revelación de la suegra pueblerina. Su mundo de fiestas y superficialidad se desvaneció, dejándola aislada, enfrentada a una realidad mucho más cruda de lo que estaba acostumbrada. Tuvo que confrontar su propia crueldad y la vanidad de sus valores. La degradación de Marcos y Sofía no fue en una celda, sino en el vacío de sus propias vidas, despojados del brillo superficial que los definía. Marcos se deshizo de algunos de sus proyectos más ambiciosos, dedicándose a limpiar el nombre de su madre y a reparar el daño que había causado. Era un castigo autoimpuesto, la reconstrucción de un alma. La arrogancia se convirtió en humildad, el desprecio en respeto y la frialdad en un amor tardío pero genuino. El triunfo de Elena no fue la riqueza material, sino el resplandor de su dignidad vindicada y la alegría de una vida con propósito. Su nombre, antes susurrado con lástima, ahora se pronunciaba con un respeto reverencial. Se convirtió en la sanadora del barrio, en la consejera del alma y en el faro moral de una familia que había perdido el rumbo. Marcos, con el rostro marcado por la penitencia y la humildad, se aseguró de que su madre tuviera todos los recursos que necesitara. Elena no regresó a vivir a la mansión. Prefirió su pequeño apartamento, su huerto en el balcón, el aroma a hierbas y a hogar. Pero Marcos la visitaba a diario, no como un hijo arrepentido, sino como un aprendiz, escuchando sus consejos, pidiendo su perdón y buscando su guía. La relación con su nieta, la pequeña Sofía, se convirtió en el centro de su universo. Elena la cuidó con amor, con sus remedios y su paciencia, hasta que la niña recuperó su vitalidad, su risa, su brillo. La pequeña Sofía se convirtió en la sombra de su abuela, aprendiendo los nombres de las plantas, escuchando las viejas historias, empapándose de una sabiduría que sus padres nunca hubieran valorado. El éxito de Elena se tradujo en una filantropía con propósito. Con el apoyo financiero de Marcos, estableció la Fundación Elena Vera para el rescate de la medicina tradicional,
Una institución que no solo investigaba y preservaba los conocimientos ancestrales, sino que también ofrecía atención médica gratuita en comunidades vulnerables. Construyó pequeñas clínicas en barrios desfavorecidos y una escuela de herbolaria, donde jóvenes de escasos recursos podían aprender el arte de la curación natural. Los reencuentros con aquellos que la subestimaron fueron sutiles, pero significativos. Un día, en un evento de la fundación, se encontró con Marina, una antigua amiga de Sofía, que solía reírse de su ropa anticuada. Marina, ahora visiblemente más vieja, y con un aire de tristeza, la abordó, sus ojos llenos de vergüenza. «Elena, yo lo siento tanto. Siempre te juzgué mal. Siempre fuiste la más sabia, ¿verdad?» Elena sonrió, una sonrisa genuina y sin rastro de rencor. «Aprendemos, Marina. Todos lo hacemos». Otro día, el guardia de seguridad del hospital, el mismo que la había mirado con desdén al entrar, se inclinó ligeramente al verla salir. «Señora Elena, mis respetos. Usted es un ángel». Pequeños gestos, grandes significados. La nueva vida de Elena no estaba marcada por la opulencia, sino por la plenitud. Su oficina en la fundación era sencilla, pero llena de vida, con plantas por todas partes y el murmullo de voces de quienes buscaban ayuda. Su casa seguía siendo modesta, pero su corazón, mi querido amigo, rebosaba de paz, de un propósito claro, de la inmensa alegría de haber salvado una vida y de haber reconstruido una familia. La historia de Elena Vera, mi querido amigo, es un himno a la dignidad, a la perseverancia y al inmenso poder del amor materno. Un amor que Marcos, en su ceguera, intentó destruir, pero que al final fue el único que pudo salvarlo. Nos enseña que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias o en las posesiones materiales, sino en la sabiduría del corazón, en la conexión con nuestras raíces y en la capacidad de perdonar y de sanar. La vida de Elena es un testimonio conmovedor de que, incluso después de ser echada de casa, una madre puede resurgir para convertirse no solo en la salvadora de su propia familia, sino en una fuente de luz y esperanza para incontables vidas. Su legado no es de oro, sino de compasión y de un conocimiento que trasciende el tiempo, una lección imperecedera de que la humildad y la integridad son los verdaderos pilares de la grandeza humana. Y esa, mi querido amigo, es una historia que el mundo necesita escuchar una y otra vez.